Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a traer una nueva historia de una joven promesa que se frustró, en este caso del fútbol argentino, como es el caso de Gustavo Billy Rodas. Un futbolista de Rosario que juega con la número 10, que van a ver que tiene muchas similitudes también con lo que fueron los comienzos de Lionel Messi. Inclusive ahora vamos a contar un poco cómo se los comparaba y cómo se los tenía en cuenta en ese momento como los grandes proyectos de Newell's. Y que como hablamos hace un par de semanas del caso de Petris, que tiene también muchas similitudes con la de Leo, lamentablemente algunas malas decisiones y sobre todo, como va a decir en el título, un poco la noche, la joda y los problemas que no pudo superar hicieron que la carrera de este pibe, que era tan pero tan prometedora, finalmente termine siendo trunca y no se convierta en uno de los jugadores que muchos quizás esperaban con el talento que demostraba de pibe. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que si les gusta y les copa estas historias, que por favor lleguemos a 2500 me gusta y me dejen en los comentarios de quién les gustaría que hablemos, que me sigan en las redes sociales y ahora sí, arrancamos con la historia de Billy. En este caso vengo a enseñarle dos aspectos básicos del juego. El primero, una vez que entres y crees tu jugador y lo personalices como te gusta, vas a poder ir a entrenamiento y tenés 8 aspectos los cuales mejorándolos vas a poder ir aumentando las habilidades de tu jugador. Además podés ir a equipo y una vez que estés allí tenés la posibilidad de enviar la solicitud a un equipo que busque un jugador o crear tu propio equipo y de esta forma poder empezar a competir en Fútbol Team Game. Gustavo Billy Rodas. Nacido en Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, el 16 de enero del año 1986. Era un mediapunta, como les decía antes, jugaba con la camiseta número 10, podía jugar tanto detrás de los delanteros como también formar parte de la delantera del equipo. Era una de las perlas que tenía la cantera de Newell's. Como hemos hablado en su momento de Petris, por el año 2000 más o menos, se hablaba mucho de las categorías y que cada una de las categorías que tenía Newell's tenía un número 10 que era su joyita. La del 86 tenía a Billy Rodas, la del 87 tenía al famoso Lionel Messi y en el año 88 tenía a Mauro el Gato Formica. Obviamente en el caso de Messi triunfó a nivel mundial, es uno de los mejores jugadores del mundo. En el caso del Gato Formica, una carrera un poco menos importante que la de Messi, pero fue muy bueno lo que hizo en Newell's y dejó también un muy buen recuerdo en el fútbol argentino. Pero en el caso de Billy Rodas, realmente son pocos los que recuerdan su carrera y su nombre cuando hablamos de futbolistas, al menos en Argentina, porque como vamos a ver a medida que avancemos en el video, en algún que otro país sudamericano dejó un buen recuerdo. Como les decía, destacaba mucho su rebeldía, pero era un talento que quedó frustrado. Realmente había muchas condiciones que se le veían a él, inclusive parece cliché esta frase, la usé de Petris y por eso no la quise volver a poner en el título del video, pero se decía que era mejor que Messi. Y sí, es algo que se dice, es algo que queda bien, que vende decir este pibe era mejor que Messi y terminó casi en la ruina, pero la realidad es que la gente que lo vio jugar al menos dice que tenía mucho talento y que se lo podía al menos comparar de pibe con lo que era Lionel. Tan bueno era Billy que en ese momento el presidente que tenía Newell's en el año 2001, con el antecedente de lo que había pasado con Messi, que un par de años antes se les había fugado o escapado con el Barcelona, con la famosa patria potestad y con la promesa de tener una mejor vida y que le iban a pagar el tratamiento, pero la realidad es que más allá de todo eso, Newell's terminó perdiendo una de las grandes joyitas que tenía en su cantera. Para que no se vuelva a repetir esto, en el año 2001 con apenas 15 años ya le firman un contrato profesional, algo que hoy en día no es muy común, pero quizás lo vemos más, pero que antes realmente era bastante extraño que un pibe de 15 años que no tiene ni siquiera categoría de reserva, ni de cuarta, ni de quinta, o sea, una edad mucho más atrás que todavía le faltaría bastante recorrido en inferiores, termine firmando un contrato profesional. En el año 2002, más precisamente en la apertura con 16 años, debuta frente a Talleres de Córdoba. Billy entra en un partido en el cual Newell's gana 4-1 y para colmo, para seguir alimentando el morbo y todo lo que era la gran promesa que iba a tener Newell's en esos próximos años, en su debut marca el cuarto tanto y obviamente se empezaron a hablar maravillas de este pibe y de a poco le fueron dando más rodaje. Fue tan buena la impresión que había dejado en su debut y en sus primeros partidos en Newell's que Tocali, en ese momento el técnico de la sub-17 de la selección argentina, decide no solamente convocarlo a esa selección, sino que otorgarle para que juegue con la camiseta número 10, una camiseta pesadísima, sobre todo con el seleccionado argentino, si recordamos obviamente Maradona entre otros, o más reciente en el tiempo, por ejemplo, Juan Román Riquelme.
En el año 2003 sale campeón sudamericano con esta categoría sub-17 en Bolivia, tiene un papel muy destacado, y en una fija para el mundial de esa categoría en Finlandia, que se iba a estar disputando ese mismo año en el 2003. Sin embargo, como les comentaba antes, Billy tuvo varias decisiones erróneas y cosas que fueron pasando sobre todo en sus comienzos en la carrera que lo terminaron marcando e hicieron que este talento se termine desperdiciando. Una de esas decisiones que toma, que él también después reconoce con los años, fue haber decidido no ir al Mundial Sub-17, que iba a ser titular, iba a tener la número 10 con la selección argentina, porque se estaba por cerrar una venta al Lugano de Suiza. Obviamente un pibe que venía de una zona que no era la mejor, un pibe con un origen muy humilde en Rosario, que una venta a Europa posiblemente lo hubiese salvado económicamente, y decidió quedarse en el país, no ir con la selección, y finalmente, para colmo, esa venta se termina frustrando. El tercero, en una familia de 4 hermanos, nació en uno de los barrios más marginales de Rosario, estigmatizado por la droga y la delincuencia, como pasa con muchísimos también acá en Buenos Aires y en otras provincias. El caso obviamente más emblemático quizás es el de Carlos Tevez o el de Diego Armando Maradona, que salen de barrios muy humildes y que el fútbol después les permite tener una vida mucho mejor. Al margen de eso, también él cuenta con los años, y obviamente ya retirado, que tenía una familia muy desorganizada, que sus viejos se habían separado desde chico, que no tomaba responsabilidad y que nadie le marcaba el camino para poder tomar esa responsabilidad en el fútbol y en la vida en general, que su viejo lo presionaba muchísimo para que juegue porque quería que sea futbolista y que obviamente, a ver, es una realidad, un futbolista con lo que puede llegar a ganar podría haber salvado a su familia absolutamente si le iba bien. Cuenta también con los años que al debutar y marcar contra Talleres y tener un contrato ya profesional teniendo apenas 16 años, que es una locura, piensen ustedes, con 16 años no habían ni siquiera terminado el colegio y este pibe ya era uno de los grandes talentos del fútbol argentino y ganaba mucho dinero para un pibe de 16 años. Se quedó sin ambiciones, él veía el fútbol como un trabajo, no pensaba más allá de eso, se le sumó que tuvo un hijo teniendo 16 años que le hizo también tener otras responsabilidades y otras cosas en la cabeza que no debería tener un chico de 16 años que se quiere concentrar en su carrera futbolística, y todas estas emociones hicieron que no pueda llegar quizás tan lejos, en realidad no pudo llegar lejos comparado con todo lo que se pensaba que iba a poder tener. La escasa disciplina de Billy de a poco fue postergando más y más su explosión. Del año 2002 al año 2003, al año 2004, los sucesivos técnicos que iban pasando por Newell's llegaban, veían un pibe con muchísimas condiciones, un jugador que iban a intentar utilizar, pero sin embargo, como les decía, la falta de responsabilidad, el poco empeño en el trabajo y en todos los trabajos que tenía que tener a lo largo de las semanas y los entrenamientos hicieron que de a poco lo vayan poniendo menos, y él dice muchas veces que no es que no le intentaron ayudar, sino que muchas veces le quisieron dar una mano, pero que él no se dejó. Nunca cayó en las drogas, pero sí también reconoce que durante esa juventud y esa época pasaba largas noches desvelado en la joda y en las fiestas en Rosario, que obviamente también eso termina repercutiendo, como en el caso de él, dentro de la cancha. Cuando llega el Tolo Gallego a Newell's por el año 2004 le encantaba, era un jugador que creía que podía ser muy importante en su plantel, pero como dice él, lo intentó ayudar y no pudo. También destaca que el Tolo fue uno de los mejores técnicos que tuvo en su carrera, más allá de que quizás no le dio tantas posibilidades. Es más, en el campeonato que gana Newell's en el año 2004 de la mano de Gallego, Billy no juega un solo minuto, porque más allá de tener condiciones, no las reflejaba a la hora de trabajar y entrenar. Para el año 2007, sin lugar en Newell's, finalmente termina siendo cedido a Tiro Federal, donde juega media temporada, y cuando vuelve a Newell's, en ese momento se queda libre y sin contrato, y él dice que fue uno de los momentos más duros de su carrera como futbolista, porque no solamente se quedó sin contrato después de pasar por Newell's, sino que también ya no estaban las ofertas de Europa, ya no estaban todos los flashes que hablaban acerca de Billy, y ya era un pibe que debía consolidarse en primera o empezar a pensar en apuntar a algo distinto que lo que se creía que iba a ser. Finalmente firma un contrato con el Porvenir, juega solamente 2 partidos y parte hacia Cúcuta en Colombia. Después de allí llega al fútbol de Perú, que como les decía antes, hubo un país en el cual se destacó, que fue justamente este. Llega a Coronel Bolognesi y juega 23 partidos, marca 4 goles, pero con su llegada a León de Huánuco realmente logra el mejor rendimiento de su carrera. Con este equipo llega a una histórica final en Perú que finalmente pierden, pero tuvo un tan buen rendimiento que en 39 partidos marcó 10 goles y le llegaron ofertas distintas de fútbol más interesantes y obviamente más dinero. Elige irse a Deportivo Quito por una cuestión de dinero y porque también juega Copa Libertadores, solo juega 12 partidos allí. Luego firma un contrato de 3 años para irse a jugar al fútbol de China, pero solamente dura un par de meses y no se adapta. Vuelve a la Argentina para jugar en Talleres en el Federal A, pero tiene un conflicto con la dirigencia y con el técnico, se ve que no lo habían pedido y lo llevaron igual, por lo cual termina rescindiendo. Pasó por Jorge Wilstermann, por Estudiante de Río Cuarto, por el fútbol de Japón, y el último equipo profesional en el que estuvo fue la Universidad
César Vallejo de Perú, que tuvo un paso muy pero muy discreto y finalmente Billy en el año 2018 termina colgando los botines, al menos de forma profesional. Él cuenta hoy ya retirado, en alguna nota que le han hecho, que no se salvó económicamente ni de cerca, que todas las expectativas que se tenían respecto a él no se cumplieron y que él no cree que hubiese sido un Messi, seguramente como muchos decían en su momento, porque no cree tener esas condiciones, pero que seguramente podría haber tenido una carrera mucho mejor si de pibe lo hubiesen apoyado y hubiese tenido un poco más de facilidades en la parte extrafutbolística. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me lo habían pedido en algún momento, bueno, las voy anotando las ideas y cuando va siguiendo las semanas las voy haciendo. Si les gustaría que contemos más historias, al menos una por semana de este estilo, ya tengo pensado un par más. Lleguemos a 2500 me gusta, demos apoyo al video, suscríbanse al canal y activen la campanita, ya se saben todo de memoria, todo lo que puedan hacer que sea apoyar al canal ayuda un montón. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video.